Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo, continuación de la comparación entre el Mercedes CQP de Scalestri y el Opel Calibra, ambos DTM de Slotted, vamos a colocarle a nuestro Opel Calibra de Slotted el mismo motor, misma transmisión, llantas, etcétera, que al Mercedes, para que veamos la diferencia real entre un modelo y otro. No les vamos a colocar suspensión, ya que para colocar suspensión en ambos coches en el Scalestri necesitaríamos un chasis 3D, pero sí cambiaremos el motor. Bueno, vamos allá. Comenzamos por el motor. Recordar que en el Scalestri no llegaba el piñón a la corona y teníamos que dejarlo muy hacia afuera, muy alejado del motor. Entonces lo que vamos a hacer ahora simplemente es introducirlo, llevarlo hacia el motor, porque con la cuna de Slotted llega perfectamente. Comprobamos cuál es el adecuado. Y apretamos. Ahí yo creo que más o menos estaría en su sitio. Sacamos el motor y pasaríamos a soldar los cables al motor. Ahí lo tenemos. Pasaríamos a colocar el motor en la cuna. Para ello tenemos varias piezas. La cuna de Slotted trae todo esto. Ahí está. Bien. Soporte delantero del motor y el soporte trasero para los tornillos, junto con una especie de muelle, vamos a decir, ¿no? Bien. Le colocamos el soporte al motor. Se puede regular en una altura o se puede poner más pegado a la pista. Yo lo voy a poner más separado. Bien, ahí lo tendríamos. Es fácil, ¿eh? Ahora vamos a colocar el soporte donde irían los tornillos. Colocamos el muelle. Ya tiene unos enganches al lado de donde van
colocados los cojinetes para introducir ambas partes, ambos extremos de este muelle. Ahí está. Colocaríamos ahora el soporte de los tornillos y va, no sé si lo veis bien, entre el motor y la cuna. Aquí tiene un pequeño orificio donde encaja este soporte. Ahí está. Ahora ya solo nos quedaría colocar los tornillos. Bien, ya tendríamos el motor completamente sujeto. Ahora colocaríamos el eje trasero. Bueno, voy a deciros en la cuna de Slotit cómo se coloca los cojinetes. Es igual que... Aquí tenéis el cojinete. Prácticamente es igual que la de Black Arrow. Así, sin más, es fácil. Prácticamente muy similar a la de Black Arrow, como os he dicho. Bien, colocaríamos el eje, colocamos la corona. En este caso no necesitamos tope de corona, porque el eje del motor llega perfectamente y nos haría de tope. Aprovechando que tenemos el eje que se mueve, si está sujeto, daríamos aceite. En un cojinete y en el otro. Bien, una vez que hemos hecho esto, más o menos centramos el eje y apretamos el tornillo de la corona para que quede sujeto y ya no se mueva. Ahí lo tenemos. Limpiamos un poco el aceite sobrante y ya tendríamos colocado motor, piñón, cables, eje trasero con la corona. Bien, pasaríamos ahora a colocar las llantas. Luego las regularemos con la carrocería. Simplemente es apretar un tornillo y en la otra llanta otro tornillo. Y ya lo tendríamos. Vamos a colocar ahora la cuna sobre el chasis.
Lleva 4 tornillos. Ya tendríamos la cuna preparada, está apretada a tope. Le vamos a dar basculación como tiene la de Scalestri. Aflojamos un poco los tornillos. Y vemos que la cuna bascula sobre el chasis. Ahora vamos a colocar los cables. Muy bien. Colocaremos el final del cable en la guía, que haga contacto con las trencillas. Ahí está. Muy bien. Ahora colocaremos los cables para que la guía tenga retorno, que haga efecto muelle como hace la guía SRS de Scalestri. Bien. Ahora pasaremos a colocar el eje delantero. Y las llantas. Como vemos que aquí va a sobrar muchísimo espacio, le vamos a colocar unos de los topes que nos fabricamos en las anteriores entregas, en los anteriores vídeos, de nuestro palo de chupachos. Tenemos un lado. Y le colocamos el otro en el otro lado. Bien, ahí lo tendríamos. Colocamos la carrocería y vemos cómo queda. Bueno, vemos que las llantas traseras se pueden abrir un poco más. Quedan muy dentro de la carrocería. Pues bueno, aflojamos el tornillo.
y la sacamos un poco. Hasta el... Yo creo que lo correcto es en el límite del chasis. Ahí está. Y ahora el otro lo mismo. Bueno, ahora ya lo único que tenemos es que colocarle los neumáticos, colocar la carrocería y pasaríamos a probarlo en el circuito, a ver cómo se comporta. Neumáticos vamos a usar los mismos que en la prueba del Scalestri. O sea, no vamos a cambiar nada para ver cómo se comporta. Son unos neumáticos que duran mucho. La prueba con el Scalestri se ha hecho, haber podido hacer 200 vueltas. Estos neumáticos duran 9000 vueltas, o sea que por 200 vueltas el neumático no va a perder. 9000 vueltas en mi circuito, claro, que es un circuito casero. Bueno, ya estamos aquí con el Opel Calibra de Slotty, con todo preparado, su material idéntico al del Mercedes, y vamos a probar a ver qué tal se comporta en pista. La prueba como siempre, 50 vueltas a 12 voltios, el mando, el potenciómetro igual que con el Mercedes, todo idéntico. Entonces bueno, vamos a comenzar.
Hemos terminado la prueba, el coche va bastante bien, le falta un poco de tracción y freno, es lo que me he dado cuenta, comparado con el original, que trae una transmisión de 828, esta es de 926 o 1026, ahora no recuerdo, pero bueno, es más un poco más para velocidad, se nota, anda mejor con la otra transmisión. En la prueba definitiva, que haremos con el Mercedes con chasis 3D y con suspensión, lo mismo que el Opel, con su Mercedes original pero con suspensión, le voy a poner la transmisión original a ambos de la que trae de serie, vamos, el Opel Calibra de Slotty, porque las sensaciones me gustan más, frenas más y acelera más, y para un circuito como este, con el mío casero, es mejor. Pero bueno, el coche no ha ido mal. Vamos a comprobar los resultados. Ha hecho un tiempo de 6:47. Ha bajado el tiempo del Mercedes de Scalestri en casi una décima, pero no quiero que nos quedemos con que solo ha bajado casi una décima, sino que en el Scalestri bajar de 6,60 era algo complicado. En este, el siguiente tiempo son 6:49. Y el siguiente 6:51, y así muchas vueltas, o sea, de 6:60 ha bajado casi todas las vueltas, o sea que la sensación del coche es mejor que con el Mercedes. El coche va mejor, es cierto, también es verdad que está preparado para ello, para competir. Y bueno, veremos a ver en la prueba definitiva, a ver cómo se comportan algo. No está tan lejos uno del otro, pero en sensaciones sí, en sensaciones... en tiempos puedes conseguir un muy buen tiempo con el Mercedes de Scalestri, pero en una prueba el Opel Calibra le sacaría diferencia a lo largo de varias vueltas, ¿no? Al final el coche es bastante mejor, se nota. Bueno, espero que os haya gustado esta prueba y veremos a ver en la última y definitiva a ver cómo van ambos. Sé que el chasis 3D va a mejorar mucho el Mercedes, pero yo sigo pensando que no va a llegar a tanto como el de Slotty. Pero está por ver. La diferencia no es tanta como creíamos al principio, ¿verdad? Pero bueno, veremos a ver. Bueno, gracias por seguirme y hasta el próximo vídeo.